Buenos días compañeros y profesora, mi nombre es Daniela Audelo y el de mi compañero Aníbal Barrio. El día de hoy nosotros les vamos a hablar sobre qué es el sistema social religioso. Pero para hablar de esto debemos conocer específicamente qué es el sistema social en general. El sistema social es aquella pluralidad de individuos que interactúan entre sí, cumpliendo con una serie de normas y reglas que deben seguir estrictamente. El sistema religioso, como cualquier otro sistema, cumplen con normas y reglas. Un ejemplo, una persona que asista a la religión católica debe seguir estrictamente las reglas que esa religión le está imponiendo. La religión es el conjunto de creencias, ideologías, acciones que conectan al ser humano, es decir, al hombre, con un ser supremo, es decir, esta le da sentido a su existencia y orienta la manera de actuar con una serie de valores y también implica una manera específica de vivir, de actuar, de relacionarse, de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos dos preguntas para conocer específicamente de lo que se trata el sistema social religioso. La primera pregunta sería, ¿cuál es la función de la religión como sistema social? La religión entra a jugar un papel muy importante como sistema social, ya que, por ejemplo, le da alivio a aquellas personas cuando un familiar o un ser querido fallece o cuando se ven afectados por una quiebra económica. La otra pregunta sería, ¿qué impacto tiene la religión en la sociedad? La religión afecta fuertemente las relaciones sociales, las relaciones interpersonales e intrapersonales de cada individuo en una sociedad. Más que todo en esta religión católica, influye mucho. Las 5 religiones más grandes del mundo. Se estima que existen alrededor de 4.200 religiones en todo el mundo. En esta ocasión solo nos centraremos en las 5 principales. Estas se dividen en 2 grupos, que son las religiones abrámicas, en las que se encuentra el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Luego las religiones indias, que en esta están el hinduismo, el budaísmo, etc. Entonces tenemos el cristianismo. El cristianismo tiene alrededor de 2.200 millones de fieles y esta comenzó hace 2.000 años atrás. Es una religión que se basa en la fe y en la enseñanza de nuestro Señor. Tenemos la religión Islam, esta tiene 1.600 millones de seguidores, nació en la Meca en el siglo VII y tienen un solo Dios y es conocido como Alá. Luego tenemos como tercero el hinduismo. Esta religión se ubica en el sur de Asia, en países como por ejemplo India. Los habitantes de la India, el 80% de la población son hinduistas y practican un ritual conocido como yoga. Por otro lado tenemos el budismo, como lo decía la religión, budismo. Estos creen en el Buda, tiene de antigüedad 2.500 años y se estima que hay 488 millones de fieles. Luego tenemos el sintoísmo, que tiene 104 millones de fieles, se ubican en Japón y el 80% de los japoneses creen en esta religión. En este espacio nos centraremos o nos dirigiremos hacia un horizonte exacto, que es la religión católica. La religión católica tiene una jerarquización, como primeramente encontramos al Papa, luego tenemos a los cardenales, a los obispos, a los diáconos y luego por último a los laicos. En la religión católica se encuentran 2 componentes fundamentales, que son el cielo y el infierno. El cielo es en el lugar en el que reside Dios para los católicos. También encontramos que en el cielo se halla un paraíso. Quienes cumplan con los mandamientos tal cual como los estipula nuestro Señor Jesucristo irán al cielo y tendrán vida eterna. Quería explicar algo con respecto a la vida. Anteriormente, los hombres vivían muchos años. Noé llegó a vivir 950 años.
Actualmente, una persona lo máximo que puede llegar a vivir son 100 años. Y si seguimos en el mundo del pecado, llegaremos a vivir hasta 50 años. Poco a poco la vida se ha ido reduciendo gracias al pecado. Debemos buscar de Dios. Entonces, para no hacer esta exposición tan aburrida, quise hacerle una entrevista a algunos de los niños en particular para conocer qué definición tenían sobre el cielo ellos. Y como cristiano católico, ¿qué es el cielo? El cielo es un lugar muy lindo e infinito que transmite paz y amor, puesto que ahí está Dios, los ángeles y todos los niños que fueron asesinados injustamente aquí en la tierra, y allá pueden descansar en paz. Como cristiano católico, ¿qué es el cielo? El cielo es la casita de Papito Dios, y cuando una persona buena muere, él se va para allá, para la casita de Papito Dios, y son felices para la eternidad. Es cierto que el objetivo de las mayorías de las religiones del mundo es seguir con la misión de Jesucristo. Lo que es predicar la palabra de Dios, enseñar las buenas nuevas, hacer que el hombre encuentre paz, hacer que el hombre se sienta seguro, también brindarles el perdón de sus pecados para así evitar que su alma se pierda. Pero también es cierto que algunas religiones se aprovechan de esa necesidad que necesita el hombre para manipularlos. Se aprovecha de la necesidad en que necesita escuchar la palabra, en que necesitan a un líder que los haga llegar a una eternidad, y necesita los milagros. Entonces la religión se mete por ese camino para manipular al hombre y hacer que haga cosas que solamente se pueden hacer gracias a la manipulación, logrando así todo lo contrario de lo que Dios ordenó y de lo que Dios enseñó. Para demostrarles de lo que les estoy hablando, les voy a señalar 3 casos. Caso número 1. Un pastor de una iglesia cristiana, supuestamente cansado de la desigualdad y del racismo que existía en Estados Unidos, decidió con su comunidad dirigirse, o más bien cambiarse de lugar. Y este lugar en que decidieron mudarse fue un campo abierto en América Latina, donde estaban muy lejos de cualquier entidad ya del Estado o de la policía que los vigilara. Bien, la mayoría de los seguidores de esta iglesia eran personas pobres, personas que eran drogadictas, personas que pertenecían a un nivel muy bajo en la sociedad y que necesitaban en sí cierta ayuda. Bien, ellos se fueron, aceptaron a irse con la idea de que en ese lugar vivirían en paz, en armonía, se les iba a respetar sus derechos y no serían discriminados, lo cual fue una total mentira, porque en ese lugar se les hacía trabajar horas y horas sin recibir un salario, la alimentación era muy pobre, existía el maltrato físico y el maltrato psicológico. Además, las personas que intentaban escapar, los que no tenían tanta victoria en ese hecho, se les sometía, cuando eran capturados se les sometía a torturas para hacerle saber que no se podían ir de ahí, que no se podían retirar de ese lugar, que eran esclavos. Hay que ver el poder que tenía el pastor ante esas personas, que los podía manipular a su antojo, en tal sentido que en 1978 él normalmente dio su sermón
diciendo que la única salida para alcanzar la vida eterna era el suicidio. El mismo año, pero en el mes de noviembre, se llevó a cabo el suicidio colectivo más grande que ha habido en la historia. Fueron más de 900 víctimas, entre ellas habían adultos, ancianos, habían niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres. La forma que utilizaron para el suicidio, para supuestamente llegar a la vida eterna, fue tomar cianuro revuelto o combinado con jugo de uva. En el caso 3, es el ejemplo que se presenta en muchas iglesias cristianas, en donde el pastor se lucra gracias a las ofrendas y diezmos y primicias y votos que le entregan sus seguidores, con la idea de que entre más ofrenden ellos, Dios les hará el milagro. Esta idea la llevó el pastor conocido como Cash Luna, el que tiene esa idea, pero los organismos de control se dieron cuenta que era un estafador, y lo cual este pastor fue capturado. Es que bien, los movimientos religiosos pueden dar cierta paz. Es cierto que los movimientos religiosos pueden otorgar al hombre cierta paz y tranquilidad en su alma, pero estos movimientos religiosos, también dirigidos por personas malas, por personas macabras, pueden estas personas hacer todo lo contrario. Les brindan un castigo, les brindan más que todo destrucción en sus vidas. Por eso quiero mencionarles el caso número 3, donde se presenta esta problemática a nivel global, que es el abuso sexual de los sacerdotes pertenecientes de la Iglesia Católica. Bien, en Estados Unidos, un tribunal demostró que la cantidad de 300 sacerdotes habían violado durante 7 décadas a niños y niñas. Esto salió a la luz gracias a que un denunciante les avisó a las autoridades. Y noten que el poder de la iglesia predomina aún, en el sentido de que puede esconder toda evidencia para mantener en buena presentación todavía la Iglesia Católica. Los altos dirigentes, o sea, desde el Vaticano, estaban mandando órdenes a la fiscalía, a las entidades que tienen encargo esta situación, para que no revelaran la realidad que vivían. Esta problemática se hace presente en muchos lugares del mundo. Esta problemática se ve visible en todas las iglesias, hasta en Colombia, Argentina, África, en todo lugar. Bien, ahora es increíble cómo la iglesia puede manipular a las personas, demostrando así su parte mala. Yo diría que los casos se pudieron haber evitado si la humanidad, el hombre, se sentara a leer la Biblia, ya que por medio de ella es donde se predica o se hacen los cultos o las misas, y saber que en realidad qué es lo que mandó a hacer Dios. Por ejemplo, saber que el suicidio no es la forma de llegar a la salvación, ni siquiera si doy más dinero en las ofrendas tendré un milagro más grande, lo cual es una completa mentira. Hay que despertar, hay que saber que tomar conciencia de acuerdo en qué forma la religión está teniendo control y está ocultando muchas cosas de lo que pasa en realidad.
no es adecuado confiar en esas iglesias en donde todavía se siguen presentando casos de violaciones. No dejar nuestros niños, aquellos que quieren ser monaguillos, solamente con los padres.